Dios, que todo lo sabe y que su misericordia es infinita, ha provisto la forma por la cual el hombre puede ser libertado para siempre del pecado, de la carne, de la enfermedad, de la miseria, de la tristeza, la depresión, de las tinieblas y de la muerte. Si acudimos al Padre, a Dios, verdaderamente arrepentidos, podemos estar seguros de su perdón. La salvación es algo que está al alcance de cualquier persona alcanzada por Dios. Dios llega a nuestra vida. A través del Espíritu Santo reconocemos el pecado que hay en nosotros. Hay un arrepentimiento y una confianza en que el sacrificio, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y que solo por Él recibimos la salvación de nuestros pecados. La salvación que Cristo nos ofrece tiene que ver con la salud integral, lo que nos habla de la completa restauración, salud física, renovación de nuestra mente y espiritualmente regenerados, nacidos de nuevo. Dios te amó tanto que te dio la vida y dio a su propio Hijo para que pudieras vivir con esperanza en el futuro. Te vistió de dignidad y le dio a tu vida propósito. Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos que hoy nos reciben en casa en esta transmisión. Hoy día 29 de mayo es el Día de Evangelización Mundial y queremos compartir con ustedes un mensaje muy especial que esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y vamos a dar inicio a esta actividad con una oración pidiendo la dirección del Señor en este momento. Amado Padre, te damos gracias por esta preciosa oportunidad que tú nos brindas de poder llegar a los hogares con tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo trabaje en cada vida, en cada corazón, en cada familia en donde el día de hoy recibirán esta transmisión. Permite que tu presencia sea con nosotros también en este lugar, que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos. Te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues bien, vamos a dar inicio con esta actividad entonando un himno precioso que nos habla de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con nosotros cuando Él vino a este mundo y el cambio que Él opera en la vida de una persona cuando recibe el Evangelio. Es el himno 292 y se llama Dios descendió. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, oh gloria, su nombre la noche en día cambió. Dios descendió, de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en el renacer Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios.
justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, dolores por siempre daré. Dios descendió, de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello lugar en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle en la cruz, que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Señor. Dios descendió, de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Bueno, precioso himno que nos habla de ese día cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a nuestra vida, nos tocó, nos salvó y transformó nuestra vida en una vida nueva. Y qué recuerdos tan hermosos nos trae este himno que acabamos de entonar. Pues precisamente como mencionábamos en un inicio de este programa, de este culto, estamos celebrando el Día Internacional, el Día Mundial de la Evangelización, y en este día en diferentes partes del mundo se estará predicando el mensaje del Evangelio, como lo hacemos en este momento nosotros a través de esta transmisión, y que esperamos que este mensaje llegue a muchas personas y que sea de mucha bendición para ustedes. El tema que hoy vamos a compartir se llama El poder de una vida transformada, y quiero tomar como un texto de inicio de este tema el pasaje del apóstol Pablo donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y efectivamente, cuando Cristo llega a nuestra vida, Él hace de nosotros una nueva creación, una nueva criatura, todo lo demás queda atrás y empezamos una nueva vida en Cristo. Bueno, quiero hacer mención de mi nombre para los que no me conocen. Soy Miguel Ángel Rodríguez Contreras, pastor de la Iglesia Presbiteriana Monte Oreb en esta preciosa ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Y les comparto que el año pasado, por la gracia del Señor, cumplí 40 años de haber conocido a Cristo como mi Salvador y también de predicar el Evangelio, por supuesto. Y en este día quiero compartir con ustedes mi experiencia de salvación. Espero que sea de bendición. Soy oriundo de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Crecí en un hogar nominalmente católico. Fui bautizado, confirmado e hice mi primera comunión en la Iglesia Católica. Bueno, como la mayoría de nosotros que vivimos en un contexto religioso del catolicismo, aunque en realidad nunca llegué a ser un católico practicante. Pero por otra parte, también tuve la bendición de recibir la influencia del cristianismo evangélico por parte de mi abuelita paterna. Yo recuerdo en mi infancia que ella en algunas ocasiones o en muchas ocasiones nos llevó al templo presbiteriano
En ocasiones especiales, recuerdo incluso haber participado en un programa de Navidad en el Templo El Divino Salvador de la ciudad de Córdoba. De manera que yo crecí entre el catolicismo y el cristianismo. Esporádicamente asistí al templo católico y también al templo cristiano. Un dato interesante es que mi mamá nunca se opuso a que mi abuelita nos llevara a la iglesia presbiteriana, y como yo pasé mucho tiempo con mis abuelos, una buena parte de mi infancia y también de mi juventud, entonces pude tener la oportunidad de recibir el testimonio o la influencia de mi abuelita como una mujer cristiana. Por medio de ella conocí cómo vive una hija de Dios, cómo es un cristiano. Por supuesto que ella no era perfecta, pero era una mujer que amaba sinceramente a Dios y que le servía de todo corazón. Ella, yo veía que se preocupaba por las personas cuando pues le comentaban, le compartían sus problemas, y ella siempre les tendía la mano, les ayudaba en la medida de sus posibilidades, y por supuesto que siempre orando por las personas. Yo la veía leer su Biblia, cantar himnos y orar a Dios. En una forma muy natural, ella compartía el Evangelio con las personas y les hablaba siempre del amor de Dios. Asistía regularmente al templo y manifestaba un estilo de vida y un carácter cristiano. En medio de los problemas, de las luchas que ella tenía, manifestaba cómo se comportaba un creyente. Creo que mi primer acercamiento al Evangelio fue precisamente a través de su vida. Pero ya después, a partir de los 14 o 15 años, yo no asistía a ningún templo. Mis años de juventud transcurrieron entre los estudios, que durante algún tiempo dejé inconclusos, el trabajo, las diversiones, el deporte y otro tipo de experiencias que como jóvenes incursionamos en ellas. Empecé a tomar con los amigos el vino, en algunas ocasiones también las drogas, parrandas con los amigos, etcétera, etcétera. Y así transcurrieron mis años de juventud hasta que por allá, en el año de 1979, estando en la Ciudad de México, por cuestiones de trabajo, fui invitado a un culto evangelístico donde estaban predicando precisamente el Evangelio y donde yo escuché el mensaje del Evangelio y allí hice mi decisión de entregarle mi vida a Jesucristo. Bueno, vale la pena mencionar que en ese entonces, que estoy hablando de 1979, yo llevaba ya algún tiempo con el deseo y las intenciones de cambiar, pues sentía que mi vida estaba vacía y que no tenía paz en mi corazón. Entonces empecé a sentir la necesidad imperante de una vida nueva. Sin embargo, yo recuerdo que por más que me esforzaba y trataba, no lograba el cambio deseado ni la paz anhelada en mi corazón. En aquella ocasión, en la campaña donde fui invitado, sentí que aquel predicador, ya estando allí en ese evento, aquel predicador estaba diciendo lo que yo necesitaba. No recuerdo completamente todo lo que este hermano predicó, pero sí recuerdo que él decía que Cristo es la solución para mi problema y que solamente en Él podía encontrar la paz y que si yo deseaba comprobarlo, necesitaba probarlo. Recuerdo muy bien que ponía la ilustración de una manzana. Y decía, bueno, si yo les digo que tengo una manzana aquí, que esta manzana es dulce, ¿cómo pueden ustedes saberlo? Pues necesitan probarlo. Y él decía, prueben a Jesucristo. Y allí, en esa ocasión, yo probé a Jesucristo. Yo dije, bueno, si ya he probado otras cosas más, ya he tratado de cambiar, no he logrado los resultados que yo quería, no he logrado un cambio en mi vida, ni tengo paz en mi corazón, ¿qué más da ahora probar a Jesucristo? Y yo lo probé. Por cierto que creo que uno de los textos que en esa ocasión compartió el predicador fue el que cité en un principio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero la realidad es que el momento en que
experimenté ese poder transformador de Dios fue más o menos un año después, estando en la ciudad de Córdoba, Veracruz, en el templo de la Iglesia El Divino Salvador de esta ciudad. Allí fue donde yo confirmé mi decisión por seguir a Cristo y reconocerlo como mi Señor y como mi Salvador. Fue por el año de 1980, en ese pequeño templo en el que se reunían como unas 80 a 100 personas, tuve la experiencia más extraordinaria que jamás haya conocido. Usted se preguntará, bueno, ¿y qué fue lo que ocurrió en aquella ocasión? Voy a compartir primero lo que experimenté para luego explicar lo que dice la Escritura que sucede en términos espirituales en la vida de una persona que reconoce a Cristo como su Salvador. Era domingo, recuerdo que era domingo, y se celebraba en aquella ocasión la Cena del Señor. Como es costumbre en la iglesia presbiteriana, cada primer domingo se celebra la Cena del Señor. Para esto yo llevaba asistiendo a ese templo hacía varias semanas o pocos meses. Antes de eso yo había comentado con uno de los jóvenes de esa iglesia que cuando yo me encontraba en el templo escuchando la palabra de Dios y alabando al Señor, yo me sentía muy gozoso, me sentía muy lleno. Pero una vez que salía de ese lugar y volvía a mis actividades rutinarias en mi casa, en el trabajo, nuevamente venía esa sensación de vacío y esa intranquilidad que yo había sentido durante mucho tiempo. El hermano pues me dio algunos comentarios y me ayudó a orar, y allí yo recuerdo muy bien como si fuera ayer que pasamos al altar, doblé mis rodillas junto con el hermano y le pedí al Señor que si Él tenía el poder, que me cambiara, que transformara mi vida y que llenara de paz mi corazón. Ahora sé que la respuesta de Dios a esa súplica que yo hice en aquella ocasión, en ese domingo de comunión, fue precisamente ese domingo de comunión, ¿verdad? En el que por error o por ignorancia, yo que era nuevo en las cosas del Evangelio, participé de la Cena del Señor sin ser miembro en plena comunión de la iglesia, porque uno de los requisitos de la iglesia presbiteriana es que para poder participar de la mesa del Señor y de otros privilegios, tienes que ser miembro, haber sido bautizado y recibido como miembro en la iglesia. Sin embargo, yo no sabía esto y en aquella ocasión participé de la Cena del Señor. Yo sé que las experiencias que los creyentes hemos tenido o tenemos con Dios son muy diversas y que son personales, son particulares, es decir, no son la regla para todo. Lo que yo voy a mencionar de esa experiencia no quiere decir que todos tenemos que experimentar lo mismo. No todos lo experimentamos ni pasamos por esta experiencia de la conversión de la misma manera. Bueno, llegué como de costumbre ese domingo, me senté en una de las bancas de la entrada del templo, las bancas de atrás en relación con el púlpito donde está el predicador dando la palabra. Llegó el momento de la administración de la Cena del Señor y el pastor al frente, en la mesa donde están los elementos de la Santa Cena, citaba las palabras del apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, mientras los ancianos pasaban por las bancas. Tomé primero el pan y luego el jugo de uva y escuchaba decir al pastor las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cena, en la última cena: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, decía el pastor. Luego le escuché decir al momento en que yo tomaba la copa: esta es mi sangre que por vosotros es derramada, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En ese preciso momento, después de haber tomado la copa, empecé a sentir como un calor que gradualmente iba invadiendo todo mi cuerpo. Era como una especie de fuego en mi interior que me llenaba totalmente, al mismo tiempo que las palabras de la institución resonaban en mi mente, en mi corazón, las palabras de Jesucristo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido.
esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y en ese momento en mi interior yo pensé, digo, ¿cómo es posible que Cristo haya hecho esto por mí? ¿Cómo es posible que Él haya dado su vida por este vil pecador? Yo me sentía inmerecedor de ello, pero hasta ese momento pude comprender la magnitud de mi condición pecaminosa, de mi pecado y de mi necesidad de Dios. En ese momento yo estaba, amigos, estaba totalmente quebrantado, lloraba en mi lugar como un niño porque estaba experimentando la gracia y el perdón de Dios. Internamente, ¿verdad? Esto puede ser muy subjetivo, pero estaba siendo limpiado de mi condición pecaminosa. Pero al quebrantamiento siguió un gozo indescriptible y una paz inefable. Poco a poco recuerdo que fue cediendo la intensidad, el calor, ¿verdad? Ese fuego que sentía desde un principio, y me quedé en mi lugar un tiempo más. Ya había pasado lo de la Santa Cena, ¿verdad? Yo estaba allí en mi banca, pero con un gozo y con una paz que jamás había experimentado. Por otra parte, me sentía limpio, me sentía ligero, como si hubiesen quitado de mí una pesada carga. Y en realidad así fue. La carga que Dios quitó en ese momento de mí era la carga de mi pecado. Por eso nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio, hizo una invitación a las personas y les dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dijo el Señor Jesucristo, invitando a las personas que aquellos que sienten la carga de su pecado viniesen a Él, porque solamente en Cristo se puede encontrar el perdón, el descanso, la vida eterna, una vida nueva. No hay otro lugar en que podamos tener esa experiencia maravillosa. Después ya pude entenderlo con el estudio de la palabra del Señor, de las Escrituras, que el gozo que describe el Evangelio cuando una persona viene a Cristo, cuando es salvado. Es interesante que en las Escrituras se describe la experiencia de la salvación como en una fiesta, como en una cena. Dice en el Evangelio según San Lucas, en aquella parábola tan hermosa del hijo pródigo: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas 15:7. Vean ustedes que allí se habla de la experiencia de la salvación en esa nota de gozo. Habrá más gozo en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y ese es precisamente el gozo que yo estaba experimentando en ese momento hasta la fecha, ¿verdad? Todavía puedo experimentar, ¿verdad? Cuando recuerdo esa experiencia, pareciera que fue ayer. Y precisamente, ¿verdad?, uno de los personajes con los cuales yo me identifico totalmente es el de la parábola del hijo pródigo. Este pasaje que en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, se apartó de su hogar paterno y luego vivió perdidamente, malgastó los bienes, la herencia que el padre le había entregado, y que cuando se vio sin nada, había malgastado y viviendo perdidamente, se arrimó por allí con alguien que tenía cerdos, y esa ilustración, ese cuadro de este joven que se encontraba en ese chiquero entre los cerdos, anhelando las algarrobas, la comida de los cerdos, describe perfectamente la condición de pecado de los seres humanos. En términos generales se está describiendo esa parábola, la condición de todos los seres humanos en su condición pecaminosa precisamente, ¿verdad? Pero también esa parábola de Lucas 15, por otra parte, nos habla de la necesidad de volvernos a Dios, porque el hijo pródigo, después de haber malgastado los bienes que había recibido, recapacitó, se arrepintió y tomó la decisión de volver a la casa de su padre, diciendo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Finalmente, la misma parábola nos habla de la gracia de Dios para todos aquellos que proceden al arrepentimiento y deciden volver al hogar paterno, deciden volver al Señor.
Dice esa preciosa parábola que cuando el padre vio al hijo allá a lo lejos que volvía, fue movido a misericordia y lo recibió desde antes que éste pronunciara una sola palabra. No lo regañó, no le recriminó por haberse ido del hogar, no lo cuestionó, sino que dice la palabra del Señor que se echó al cuello de él, lo abrazó y lo besó y lo recibió. Ese cuadro está mostrando la misericordia del Señor. Pero miren ustedes, dice el pasaje también, dice la historia, que además de todo ello, el padre mandó a sus siervos a que sacaran el mejor vestido y le vistieran. Puso anillo en su dedo y calzado en sus pies, lo cual representa precisamente la salvación de Dios, ¿verdad? El cambio, la transformación que Cristo opera en la vida de una persona. El hecho de ponerle un vestido nuevo, ¿verdad? Está hablando de una vida nueva. El anillo en su dedo representa la restitución de este joven como hijo de él, ¿verdad? Él pedía, ¿verdad? Dame como uno de tus jornaleros, pero el Padre lo restituyó en su calidad de hijo. Cuando procedemos al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, somos llamados hijos de Dios, somos restituidos como hijos de Dios. Y dice el pasaje, ¿verdad?, que todos se regocijaron, hubo fiesta, ¿verdad? El padre mandó a hacer una fiesta grande, a matar el mejor becerro, el becerro gordo, y dijo, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Podemos notar, repito, esa nota de gozo, de regocijo por el retorno del hijo pródigo, pues así dice el contexto del pasaje. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Y saben qué, queridos amigos, hermanos? La salvación es un acontecimiento, es un evento glorioso realmente, ¿verdad? Hay gozo en los cielos. Dios se goza del hijo que volvía, ¿verdad? Dios se goza cuando alguien vuelve arrepentido a Él. Los ángeles también se gozan. La iglesia de Jesucristo se regocija y por supuesto, ¿verdad?, el pecador arrepentido se goza grandemente de haber recibido la salvación y el perdón de sus pecados, todo por la gracia de Jesucristo. ¿Y saben por qué, amigos? Porque a pesar de todo, ese hijo pródigo, a pesar de todo lo que había hecho, lo que había vivido, fue perdonado. Y amados hermanos, qué gozo tan grande, porque no recibió la retribución por sus pecados, que era lo que este joven merecía, ¿verdad? Merecía el castigo. ¿Qué es lo que nosotros merecemos por ser pecadores? Merecemos la condenación eterna, porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Pero Dios, hermanos, no nos paga conforme a nuestros pecados, sino que también dice el versículo de Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es la muerte eterna, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué merecemos, hermanos? Merecemos la muerte. ¿Qué merecemos, amigos? Por ser pecadores, por habernos rebelado en contra de la voluntad del Padre, por habernos alejado de Dios y vivir perdidamente como ese hijo pródigo. Merecemos la muerte. ¿Qué recibimos? Por medio de la fe en Jesucristo y del arrepentimiento, recibimos por gracia la vida eterna. ¿Por medio de quién? Precisamente por medio de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero finalmente, ¿qué es necesario hacer? ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros? Necesitamos volvernos a Dios en arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Dice la Escritura, hermanos, que el amor que Dios demostró para con nosotros sin merecerlo, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué grandeza del amor del Señor para con nosotros los pecadores, hermanos! En que Dios manifestó su amor
al enviar a su Hijo Jesucristo al mundo para salvarnos. Y allí, en aquella ocasión, en ese pequeño templo, en esa iglesia del Divino Salvador de la ciudad de Córdoba, experimenté el perdón de mis pecados, experimenté una vida nueva, fui hecho una nueva criatura espiritualmente hablando. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, mucho menos entrar en el reino de Dios. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El único requisito que la Biblia nos muestra para poder entrar al reino del Señor, para poder ser salvos, bueno, es el nuevo nacimiento. Y para poder experimentar el nuevo nacimiento, necesitamos arrepentirnos, reconocer que somos pecadores, que no hay nada bueno en nosotros, reconocer nuestra necesidad de Dios y volvernos a Él en arrepentimiento y fe en Jesucristo. Reconocer a Cristo como nuestro único y suficiente y personal Salvador. Eso fue lo que yo hice en aquella ocasión, en esa iglesia, y experimenté el perdón del Señor. Querido amigo, yo quiero en esta noche repetirte las palabras del Señor Jesucristo a ti también. Te es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo, por muy religioso que sea, por muy moralista, por una vida de buenas obras, de buenos actos o muy religiosa, eso no puede salvarnos. Lo único, hermanos, es el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Yo te pregunto a ti, amado amigo, ¿has nacido de nuevo? Y quiero invitarte para que vengas a Cristo, para que le entregues tu vida, tu corazón, para que en este momento lo reconozcas como tu Señor y como tu Salvador. Y yo quiero decirte, como en aquella ocasión me dijeron a mí, créelo, recíbelo, pruébalo. Si yo te digo que esta manzana, ¿verdad? Imaginándonos que tuviéramos una manzana, y yo digo es una manzana dulce, ¿qué necesitas hacer para comprobar que sí es dulce? Necesitas probarla. Yo te invito para que, como yo, hace ya casi 40 años, pruebes a Cristo y verás que vas a encontrar una vida nueva, vas a encontrar el perdón de tus pecados si procedemos al arrepentimiento y a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hallarás el perdón, la salvación y una nueva vida en Cristo. Yo quiero orar por ustedes, aquellos que deseen en esta hora, en este día mundial de la evangelización, encontrar esa vida nueva. Si tú eres como yo en aquella ocasión que me sentía vacío, que me sentía abrumado por la carga de mi pecado, por los problemas, que no encuentras una solución a tus problemas, por aquellos que se sienten en esta hora vacíos o hastiados de la vida, cansados del camino, que busques a Dios con todo tu corazón para que encuentres en Jesucristo ese descanso anhelado, el perdón de pecados y la vida eterna. Pero antes de orar, quisiera que escuches la letra de este precioso himno y que es una invitación de nuestro Señor para venir a Él y se llama Pecador, ven al dulce Jesús. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión,
Tierno Padre, en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Vamos a orar, y aquellos que en este día han sido tocados por el Espíritu Santo y por la palabra del Señor, si tú sientes en tu corazón la necesidad en este momento de una vida nueva, de un cambio, no hay paz en tu corazón, yo te invito para que hagas conmigo esta breve oración. Señor, en esta ocasión he escuchado tu palabra, la he recibido en mi corazón, he oído que tú diste tu vida por mí en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre preciosa. En este momento reconozco que soy pecador y vengo a ti para entregarte mi vida, para entregarte mi corazón. Te pido perdón y te ruego, Señor, que me aceptes, que me recibas como tu Hijo. Límpiame con tu sangre preciosa y recíbeme en esta hora. Haz de mí una nueva criatura. Concédeme, por la gracia de mi Señor y Salvador Jesucristo, el perdón de mis pecados y la vida eterna. Toma mi vida, toma mi corazón, toma mi voluntad y haz de mí una nueva criatura. Que esas palabras que citó el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, que sean una realidad en este momento en mi vida. Gracias, Señor, por escuchar mi oración. Gracias por recibirme como tu Hijo. Gracias por otorgarme el don de la vida eterna y el perdón de mis pecados a través de la fe en Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Pues bien, queridos amigos, hemos llegado a la conclusión de este programa del Día Mundial de la Evangelización. Y esperamos que esta bendita palabra, este bendito evangelio, haya sido de mucha bendición para muchas personas y que podamos también compartirlo con aquellos que tienen esta necesidad. Por lo demás, me despido de ustedes deseando que tengan una buena noche y que la gracia del Señor los acompañe en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en la parte de abajo de su pantalla ponemos una descripción a donde ustedes puedan dirigirse o comunicarse con nosotros. En este caso estamos hablando de la Iglesia Monte Oreb de Jalapa, Iglesia Presbiteriana Monte Oreb. En esa dirección o número telefónico pueden ustedes ponerse en contacto con nosotros para poderles ampliar
el estudio de la palabra del Señor, si ustedes así lo requieren. Que el Señor les bendiga. Gracias.